Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Para mí es un verdadero placer que nos acompañen el día de hoy en otro encuentro con la cultura financiera, en donde lo que tratamos que hacer es semanalmente presentarles un tema al que ustedes se pueden unir de forma completamente gratis, por supuesto, y que este tema los guíe a ustedes sobre la actualidad de los mercados, sobre los conocimientos del mercado, para tomar las mejores decisiones. Siempre estamos pendientes en nuestro correo electrónico y en nuestros mensajes de texto que recibimos sobre los temas que ustedes mismos proponen, para así brindarles a ustedes la mejor información y la que sea de mayor provecho. Y el día de hoy, prácticamente desde ya hace algunas semanas, hemos visto cómo se repite un tema de preocupación entre las personas que nos escriben, y es la volatilidad. Muchas personas piensan que la volatilidad es un momento en donde nos tenemos que alejar de los mercados, mientras que otros piensan lo contrario, que la volatilidad es ese punto de inicio, es esa bandera que nos levanta para que aprovechemos el momento y escojamos las mejores oportunidades en los mercados. La verdad es que los mercados, como la vida misma, tienen momentos más movidos que otros, tienen momentos de calma, tienen algunos momentos de tensión, en donde diferentes circunstancias nos hacen ver cómo las cosas cambian de forma muy rápida. Y también, como la vida misma, tenemos que entender que esto va a ocurrir, ya sea en un año, en otro año, en algún momento, por distintas circunstancias, que esto simplemente va a ocurrir. Y lo que tenemos que aprender es tomar las mejores decisiones en este momento. No podemos evitar estos momentos, no podemos cerrarnos a vivir estas situaciones, sino que debemos educarnos para saber cómo entonces tomar las mejores decisiones en cada circunstancia. Y es por eso que el día de hoy les vamos a ofrecer a ustedes un momento de cultura financiera muy práctico en el que vamos a hablar de la volatilidad. Vamos a ver un resumen ya en la voz de Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, que nos va a hablar de cómo se puede convertir esa volatilidad en la mejor herramienta que podemos tener para operar en los mercados. Y es por eso que desde ya le doy el micrófono y la pantalla a Luis. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más, a ti, Leonora, al instituto precisamente por invitarme una semana más de poder estar aquí compartiendo con ustedes, dando información. Yo sé que a todos nos encanta, a todos nos gusta poder aprender, obviamente, poder estar acá y pues tener obviamente un espacio y conocimiento, un espacio en el cual todos vamos a poder crecer en el mundo del trading profesional. Es importante lo que vamos a hablar el día de hoy, debido a que en efecto el tema de la volatilidad es algo muy, pero muy importante. Cuando ocurren eventos importantes o inesperados, de hecho, pues la volatilidad de los mercados financieros aumenta, lo que puede afectar, de hecho, nuestro operativo. ¿Sí? Por lo tanto, es un aspecto fundamental a tener en cuenta al momento de nosotros operar. Ahora, el día de hoy vamos a estar hablando de varios aspectos, vamos a estar hablando de distintas situaciones, como por ejemplo, qué es la volatilidad en los distintos mercados, cómo operar, cómo protegerse contra la volatilidad. Vamos a ver ciertos índices o indicadores de la volatilidad como tal y vamos a ver un poquito la relación del riesgo, cómo es y distintos temas que sé que nos van a servir y nos van a ayudar al momento, digamos, de operar en los mercados existentes. ¿Listo? Yo sé que nos encanta cuando hablamos de temas gráficos, yo sé que nos encanta obviamente ver aquí en los gráficos distintas situaciones y demás, pero el día de hoy será de pronto una sesión un poco más técnica, un poquito más teórica en ciertos aspectos para que lo podamos tener en cuenta. Y bueno, de hecho, pues una de las preguntas más frecuentes es, ¿qué es la volatilidad del mercado? Y de hecho es que la volatilidad en los mercados financieros mide la amplitud de los cambios en el precio de un activo financiero, ¿sí? Obviamente, pues esto en la base, digamos que es la base prácticamente de la medida o del tema que tenemos que tener en cuenta en cuanto al riesgo, ¿listo? Vamos a definirlo por acá, la volatilidad, para que todo lo tengamos presente.
en los mercados mide la amplitud de los cambios en el precio de un activo, sea cual sea este activo, ¿vale? O sea, divisas, commodities, índices, acciones, y que tú estés revisando. Entonces, es la base, de hecho, de la medida de riesgo. Es un poco más pequeño, yo que estamos acá en una breve definición. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta al momento de estar operando en los mercados. De hecho, pues la volatilidad del mercado puede ser fuerte, como podemos ver aquí ciertos movimientos, donde vemos movimientos de pronto un poco más allá de lo normales, o débil. Dense cuenta, por ejemplo, acá en este caso, como por ejemplo en tan solo una, dos, tres velas o en un par de velas tuvimos un gran movimiento y como por ejemplo en este movimiento que parece tener la misma amplitud, hubo tantos pequeños movimientos. Es más, eso puede llegar a medir. Entonces podemos llegar y por ejemplo, que de aquí a aquí tuvimos 18 horas, hay 18 barras, 18 velas y de aquí a aquí que es prácticamente un movimiento parecido en cuanto a amplitud, tan solo existieron 9 horas, 9 velas, ¿sí? Este fue un movimiento de 60 pips, este fue un movimiento de hecho mayor en menos tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en este movimiento de aquí hubo un aumento de la volatilidad del mercado. Entonces la volatilidad obviamente nos va a ayudar a que nuestras operaciones se puedan ejecutar de una manera más rápida o más lenta, o asimismo que nuestras pérdidas puedan ser más potenciales y demás, pero eso obviamente hoy lo estaremos viendo y aprendiendo. Cuanto más alta es la volatilidad del mercado, de hecho, pues mayor es la rentabilidad a corto plazo, que es lo que les estoy mostrando justamente en pantalla. Pero obviamente se considera más arriesgada la inversión en este tipo de activos y por lo tanto el riesgo de pérdida puede ser más alto. Sí es cierto que existen pares más volátiles que otros. Y ojo con esto porque suele confundirse volatilidad con liquidez y es algo totalmente distinto. La liquidez es precisamente un indicador o un índice de cuán rápido se demanda u oferta un par de divisas y la volatilidad es qué tan rápido se puede llegar a mover o qué tanto movimiento me puede dar. Por ejemplo, tenemos pares como el GBP-NZD, el GBP-UD o activos como por ejemplo el oro, el petróleo, que son altamente volátiles, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos un activo con una baja volatilidad que lo que hace es representar una inversión de riesgo muy bajo, ¿sí? Normalmente suele ocurrir con, por ejemplo, con los bonos. La volatilidad de un bono es muy baja porque obviamente su reembolso se considera que se está asegurado. La volatilidad financiera de un conjunto de activos, de hecho, pues afecta directamente la volatilidad de lo que tiene que ver con las bolsas de valores o las bolsas de la cual hacen parte ese tipo de activos. Y es muy importante que lo tengamos, obviamente, en cuenta. De hecho, existen dos tipos de volatilidad para que ustedes puedan tenerlos en cuenta. A ver por acá. Tenemos la volatilidad histórica y la volatilidad implícita. ¿Listo? Se los voy a explicar obviamente las dos, tranquilos. Entonces, la primera, cuando nosotros hablamos de la volatilidad de mercados histórica, la volatilidad en bolsa histórica se basa precisamente en las fluctuaciones pasadas en el precio de un valor. ¿Listo? Entonces, el cálculo de la volatilidad histórica es simple, de hecho, pues hay que determinar la desviación estándar de la curva histórica del activo en la escala, obviamente, de tiempo de SA, puede ser horaria de horas, minutos, segundos, días, semanas, ¿sí? Y este método, pues de hecho es muchas veces criticable porque es difícil confiar en datos pasados para poder predecir variaciones futuras. Una de las cosas que nosotros más hablamos como traders es que resultados pasados no garantizan resultados futuros y muchas veces la volatilidad histórica cuando se tiene en cuenta para tomar decisiones sobre el futuro, pues de hecho se critica mucho por este tema. Por ende, existe una volatilidad, digamos, de mercado implícita y por el contrario, la volatilidad implícita del mercado pues se basa en el análisis de la fluctuación del riesgo de un activo.
Por lo tanto, es la volatilidad esperada durante la vida de la opción, ¿sí? Entonces, la prima, pues de hecho la opción es digamos como una función de este tipo de volatilidades. Cuando mayor sea la volatilidad, mayor obviamente será el riesgo como tal que nosotros vamos a poder encontrar. ¿Listo? Entonces, existen estos tipos de volatilidades. Vamos obviamente a ver el día de hoy ciertas situaciones como qué es la volatilidad igualmente en el mercado. La volatilidad, por ejemplo, en Forex es una medida de la frecuencia y el alcance de los cambios en el valor de una moneda, ¿sí? Porque estamos hablando precisamente de monedas, de divisas. Una divisa puede describirse como de alta volatilidad o baja volatilidad, depende de cuánto se desvíe su valor del promedio, ¿sí? Entonces, en este caso, la volatilidad es una medida de la desviación estándar, como ya les había comentado anteriormente. Frente a una mayor volatilidad encontraremos obviamente un mayor riesgo comercial, pero también más oportunidades para los traders a medida que los movimientos de precios sean mayores. La volatilidad hoy en día, de hecho, se utiliza para poder describir movimientos rápidos de precios a corto plazo, y si bien la mayoría de los mercados financieros experimentan movimientos intradiarios, la volatilidad se define por la velocidad y el grado de cambio, que es lo que estamos obviamente viendo, de hecho en pantalla sin buscarlo. Esos aumentos de volatilidad obviamente se dan por ciertas razones, ¿no? Obviamente eso no es como se dieron porque sí, ya está, o un momento en el que el mercado dijo, oigan, hoy quiero amanecer con más volatilidad que otra. No, obviamente hay más situaciones en el tema. ¿Listo? Frente a la pregunta de cómo operar con alta volatilidad, pues de hecho los day traders tienden a preferir la alta volatilidad porque obviamente eso nos crea más oportunidades para la especulación al corto plazo. Recordemos que un day trader lo que hace es buscar operaciones que duren prácticamente el día o la sesión como tal. Entonces, de pronto pueden operar en la mañana y esperan que durante esa misma jornada en la mañana o en la tarde se cierren esas operaciones que ingresaron, pero no les gusta o tratan de que durante el mismo día se cierre, aperturar y cerrar las operaciones, ¿sí? Porque no se consideran swing traders, que ellos sí pueden dejar una operación abierta durante más tiempo. ¿Listo? Ahora, también que es importante revisar en este tema, que es obviamente al momento de revisar. Cuando ocurren grandes cambios, obviamente aumenta la posibilidad de obtener mayores ganancias en un periodo de tiempo más corto, pero también obviamente aumenta los riesgos, ya que un mercado puede moverse en su contra a la misma rapidez. Así como yo, por ejemplo, puedo haber ingresado aquí una compra y ver este movimiento rápido a favor mío, pudo haber sido totalmente distinto. Pudo haber encontrado un movimiento en el cual yo esperaba que el precio bajara, haber ingresado a una venta y obviamente en el momento del aumento de la volatilidad, por las razones que estaremos hablando más adelante, pude haber salido en stop loss mucho más rápido. O por ejemplo, imagínense que ustedes están operando sin stop loss. Ahí hubiese sido pues otra cosa totalmente distinta, porque ahí es donde obviamente ya hubiesen tenido ese tipo de situaciones en las cuales pues hubiésemos tenido una pérdida mucho más grande a la esperada. Y yo sé que a nadie le gusta perder, ¿no? A nadie le gusta perder. De pronto tú dijiste, como no, yo estoy aquí pendiente, yo voy a estar acá revisando, yo voy a tener aquí pendiente obviamente toda la información, y cuando te diste cuenta, ¡pum! Pérdidas. Y eso pasa mucho. Bueno, pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de ese tema. Discúlpame un momentico que tengo aquí, se me está desconectando el micrófono, denme un segundito. Listo, ya, perdón, estaba aquí conectando el micrófono de otra manera. Ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, por eso es importante comprender su apetito por el riesgo, el apetito que cada uno de ustedes tiene por el riesgo, incluso antes de comenzar a pensar en la volatilidad comercial. Si se siente, digamos, como si ustedes, por ejemplo, se llegan a sentir incómodos con de pronto en escenarios de alto riesgo, entonces obviamente operar en mercados volátiles probablemente no sea para ustedes y no está mal. ¿Sí? Pero si ustedes, por ejemplo, están interesados en el potencial de beneficiarse en los cambios un poco más rápidos, la estrategia comercial adecuada obviamente puede ayudarnos a aprovechar obviamente estos cambios del mercado a nuestro favor. Pero es importante saber qué tipo de apetito al riesgo tienen ustedes.
qué tan arriesgados obviamente quieren ser, qué tan arriesgados obviamente podemos llegar a buscar ser, qué tanto, qué tanto riesgo queremos llegar a obtener o a tener al momento obviamente de operar en este tipo de mercados. Y por esto digamos que hay ciertas herramientas que nos ayudan a protegernos contra la volatilidad. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo protegernos contra la volatilidad del mercado. ¿Sí? Obviamente, en nuestros brokers, al momento de operar, existen distintas órdenes y parámetros que podemos ser, que pueden obviamente ser útiles para poder, digamos, para prácticamente cualquier tipo de estrategia de trading, que ayuda, obviamente, a los traders a lograr beneficios significativos en condiciones, obviamente, de alta volatilidad. ¿Sí? Entonces, como resultado, obviamente se obtienen oportunidades de trading en una amplia gama de mercados que de otra manera se consideran demasiado volátiles. ¿Listo? Entonces, podemos llegar a tener, por ejemplo, las siguientes opciones. Primero, el tema del deslizamiento del mercado en las órdenes en stop. Es importante eso. Tenemos que, por ejemplo, segundo, limitar o evitar totalmente las pérdidas de las órdenes que estén dentro de lo que son los gaps del precio. ¿Sí? Obtener, digamos, una posibilidad de una mayor ejecución de órdenes activando la opción de ejecución parcial, que también es una opción que tienen distintos brokers como tal, y permitir la ejecución de las órdenes por parte y parte, ejecutar las órdenes en limit y de take profit incluso en movimientos o en spikes. Los spikes son esos saltos que muchas veces se dan, de pronto el precio está por acá y ¡boom! De un momento a otro salta hacia otro punto, ¿sí? Entonces, en un spike de esos que se cierran en precios instantáneos, ¿sí? Porque muchas veces que pasa, y yo he visto esos tipos de situaciones que de pronto yo tengo aquí mi stop loss, ¿cierto? Y lo tengo ahí precisamente fijado, y un momento a otro, pum, da un spike el mercado, o sea, un salto tremendo, y un momento a otro, pum, yo me di cuenta que mi stop loss, a pesar de que estaba acá, la operación se me cerró, digamos, por acá abajo. Y uno, uy, pero ¿por qué tan raro? Pero ¿por qué se me dio ese tipo de situación si yo lo que esperaba era algo totalmente distinto? ¿Por qué se dio ese movimiento si lo que yo estaba esperando era precisamente un movimiento o estaba esperando precisamente que mis stop loss yo lo tenía en este punto y se dio hacia el otro movimiento? Ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces es importante revisar que tu broker cuente con ese tipo de situaciones correctas para que obviamente tú puedas tener la total tranquilidad de que tu operación está obviamente ejecutándose de la mejor manera. ¿Listo? Obviamente es importante revisar ese tipo de temas. Existen obviamente índices de volatilidad del mercado, uno de los más conocidos, de hecho se los voy a mostrar aquí en pantalla, es el famoso VIX. Pues pueden dar cuenta, es un índice de volatilidad en distintas situaciones. Vamos a ver este por acá. Entonces, obviamente existen indicadores técnicos para ayudar a medir las distintas situaciones, pero ahorita vamos a hablar inicialmente de este índice. ¿Listo? Entonces, el principal índice utilizado para medir la volatilidad del mercado de valores en general es el índice VIX, que es acrónimo de índice de volatilidad, de hecho, y se calcula diariamente, de hecho, por si no recuerdo, es el Chicago Board Option Exchange, o CBOE, ¿sí? Haciendo obviamente una medida de las volatilidades en las opciones de compra y las opciones de venta, más que todo en el índice del Standard Poor's 500, ¿sí? Entonces estamos hablando de una volatilidad en el S&P 500, ¿sí? Entonces, pero el VIX mide el nivel de temor de los inversores y por lo tanto es apodado el índice del miedo, de hecho, ¿sí? Aquí si nosotros vemos un aumento en este indicador, significa que un aumento de volatilidad, significa que hay un mayor riesgo en este momento del mercado. Cuando vemos que precisamente tenemos estos bajones, significa que el mercado ya en ese momento no está tan volátil como tal, y hablando obviamente principalmente del mercado americano. Es importante pues tenerlo obviamente en cuenta, que ustedes puedan revisarlo, que puedan obviamente tener en cuenta eso. ¿Listo? También hablando un poquito de la volatilidad en ciertos pares de divisas, existen, yo sé que ustedes los han escuchado, los famosos pares de divisas exóticos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la libra turca, el peso mexicano, ciertos pares de divisas que suelen ser obviamente diferentes, ¿no? Asimismo, digamos que obviamente pues vamos a hablar un poquito de ellos para conocerlos, para que ustedes puedan obviamente tenerlos ahí en cuenta. De hecho, pues el mercado de Forex a menudo se denomina, pues se suele saber que es un mercado obviamente volátil, ¿sí? Y aunque los precios de las divisas cambian extremadamente rápido, no tienen
digamos que los movimientos de precios erráticos que normalmente se asocian con la volatilidad. Esto se debe a que obviamente el mercado de Forex es el mercado más líquido en el mundo, ¿sí? Eh, Acordémonos que volatilidad es algo totalmente distinto a liquidez, ¿no? Ya les dije de esto, ¿no? Entonces, por lo que el precio, obviamente, digamos que al ser Forex el mercado más líquido, obviamente el precio cambia en incrementos un poco más pequeños debido a los altos volúmenes de comerciantes dispuestos a comprar y vender todo el tiempo. La mayoría de las divisas principales solo se cotizan en un rango de un pequeño porcentaje dentro de un día de negociación. Sin embargo, pues digamos que los pares de divisas que suelen, bueno, que se denominan como no principales, experimentan una menor liquidez, lo que significa que la diferencia entre los máximos y mínimos intradiarios tiende a ser mucho más amplia, ¿sí? Entonces vemos esto cuando observamos el rango porcentual entre diferentes pares principales cruzados y exóticos, de hecho. La mayor parte de la volatilidad, de hecho, de las divisas se produce en torno a la publicación de datos importantes, ¿sí? Como son las decisiones sobre tipos de tasa de interés, como lo vimos precisamente el día miércoles, que hubo precisamente la decisión de tasas de interés, como vimos precisamente que el día miércoles también tuvimos la publicación de ciertos indicadores del IPP. El martes también tuvimos ciertos indicadores publicados, las ventas minoristas, la inflación, las cifras de empleo, la producción industrial, son indicadores que hacen que haya un aumento en la volatilidad del mercado. ¿Listo? Es muy importante que tenerlo allí en cuenta. Ahora, como podemos hablar, y como se acabas de dar cuenta, estamos hablando de ciertas causas o ciertas situaciones que causan una volatilidad en el mercado de Forex. ¿Sí? Entonces, obviamente, la volatilidad es causada por una mayor incertidumbre, ya sea tanto en todo el mercado, obviamente en una clase de activos en particular o en las acciones de una sola empresa, pero es causada precisamente por la incertidumbre realmente, ¿sí? Entonces, en el caso del mercado de Forex, hay muchos factores que pueden poner eh, cierta afectación a los precios de las divisas principales, como por ejemplo, factores geopolíticos. Cuando hablamos, por ejemplo, de las decisiones que toman los gobiernos y los líderes políticos sobre los acuerdos comerciales, las políticas y la legislación pueden provocar fuertes reacciones. Si bien se necesita un cierto nivel de volatilidad en los mercados, un alto y prolongado nivel de incertidumbre, en el caso, por ejemplo, de las guerras, ¿sí? No es bueno para la confianza en los traders y el mercado en general. Podemos ver, por ejemplo, guerras comerciales, que también es un segundo punto, ya sea Estados Unidos frente a China o Estados Unidos frente a Europa o cualquier otra región o país. Las guerras comerciales también pueden generar volatilidad en los mercados debido a los miles de millones o billones de transacciones involucradas. ¿Sí? De una forma u otra, de hecho, las monedas involucradas en cualquier guerra comercial se verán afectadas en algún momento. Un tercer punto pueden ser, por ejemplo, las políticas monetarias. Los bancos centrales de todo el mundo juegan un papel importante en la gestión de flujo de dinero. Pueden regular la cantidad de dinero en circulación a través de los niveles de las tasas de interés. Para un trader de divisas como somos nosotros es fundamental estar pendiente de las decisiones de cualquier banco central relevante, ya sea la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de Canadá o el Banco de la Reserva de Australia. Al publicar obviamente novedades favorables, los mercados tienden a reaccionar favorablemente. Lo inverso puede ser cuando, por ejemplo, las publicaciones de datos muestran un desempeño negativo del mercado o no cumplen con las expectativas del mercado como tal. Y por último, tendríamos, por ejemplo, el tema del sentimiento del mercado o la famosa liquidez. ¿Sí? Generalmente los movimientos del mercado son impulsados por las personas que están dentro de ellos. Los traders e inversores generan el movimiento de los mercados con las operaciones que nosotros realizamos. Entonces, dependiendo del sentimiento predominante, ya sea positivo o negativo, la volatilidad del mercado puede fluctuar. Cuanto más operadores en el mercado estén dispuestos a comprar y vender un activo, menos probable es que una sola transacción provoque un gran movimiento de precios. Por lo tanto, obviamente, pues los mercados menos líquidos suelen ser mucho más volátiles, ya que los precios pueden cambiar, obviamente, drásticamente en un momento a otro. Es importante, obviamente, tener eso en cuenta. Antes de pasar, obviamente, ya a hablar de los indicadores, que hablaremos de ciertos indicadores específicos a nivel técnico, que nos ayudan a medir la volatilidad del mercado, que nos ayudan, obviamente, a revisar ese tema.
como son por ejemplo las bandas de Bollinger, el rango promedio, el índice de fuerza relativa. Vamos a hablar un poquito de ellos, que hablar también, por ejemplo, de la relación de la volatilidad, ciertos riesgos que existen, cómo es y demás. Quiero que ustedes tengan una información muy importante, en la cual ustedes van a también no solo aprender, no solo van a tener la oportunidad también de ir ganando a medida que van aprendiendo, sino que también se van a poder cubrir de este tema en cuanto a la utilidad, debido a que van a tener manos expertas ayudándolos en ese tema. Pero para eso quiero invitar a Leonor para que sea la persona indicada y correcta que les diga la información. Muchas gracias, Luis. Y como lo decías, no hay nada mejor que operar ayudado de unas manos expertas, ayudado de unas manos, de unas cabezas profesionales con años y años de experiencia en los mercados que les pueden brindar a ustedes las mejores oportunidades y la mejor guía. Porque finalmente todos quienes nos acercamos al mercado queremos aprender, crecer, pero también ganar. Esto no es una tarea sencilla, esto no es una tarea fácil, esto no es una tarea que se logra de la noche a la mañana. El tener una cuenta con ganancias que de forma permanente, de forma sostenida, no es algo que venga por suerte, no es algo que venga de simplemente tomar un par de decisiones a la suerte y ver que esos resultados son positivos. El tener una cuenta en trading que permanece de forma positiva, generando ganancias de forma sostenida, viene de la capacidad de entender y poder leer realmente los mercados. Y esto solo ocurre con expertos en el trading, con expertos en los mercados, quienes han dedicado toda su vida a no solamente el estudio de esto, sino también la práctica. Estamos hablando de personas apasionadas con los mercados, apasionadas con lo que serían las finanzas y apasionadas con la cultura financiera, que nos pueden ayudar a nosotros a tomar las mejores decisiones. Es por eso que tenemos herramientas como Green Forex. Green Forex es un servicio para aquellas personas que quieren operar en el mundo de las divisas. No quiero tomarme mucho tiempo en esto porque sé que después muchos de ustedes nos escriben a través del correo electrónico o del WhatsApp y por allí vamos respondiendo todas sus dudas, pero básicamente es un servicio que los hará a ustedes operar como los profesionales mientras ganan y aprenden, ¿ok? En el servicio de Green Forex tenemos entre 3 a 5 trades a la semana, las cuales son realizadas por nuestro equipo Green Forex, que está formado por traders profesionales con muchos años de experiencia. Ya el equipo está conformado por traders en América Latina, como Luis Marín, también en Estados Unidos, también en Europa, recomendados por nuestro editor internacional Mauricio Monti, que ya somos más de 40 años en los mercados. Estábamos sacando la cuenta el otro día al realizar un texto y hablando un poco de su experiencia y wow, de verdad te abre los ojos el escuchar a una persona como él, ¿ok? Denme un segundo por aquí. A ver. Ok, seguimos, perfecto. Y bueno, como les comentaba, son entre 3 a 5 trades a la semana. También tenemos en cada trade análisis fundamental y análisis técnico que los acompañan a ustedes a entender el por qué se realizó cada operación. Asimismo, también tenemos una guía del análisis de riesgo realizada por nuestro editor en jefe, Mauricio Monti. Si están con nosotros en este webinar y ya tienen el servicio, saben lo eficiente que es, saben las ganancias que se pueden lograr obtener y saben que de verdad es una decisión inteligente el activar este servicio. Si aún no lo tienen y quieren operar en divisas, no esperen más. Aprovechen esta oportunidad, aprovechen este momento de los mercados que se le puede sacar el máximo provecho entonces a servicios como este, como Green Forex, y activen este servicio. Si hay veces que nosotros respondemos cada una de las preguntas que nos hacen ustedes a través de nuestros números de teléfono, a través de WhatsApp, a través de los correos electrónicos. Muchas veces les enseñamos las experiencias que han tenido otras personas que están suscritas al servicio, que están más o menos en la misma posición de ustedes para que puedan entender cómo funciona
y cómo llevar a cabo esas operaciones. Muchas veces también les damos un preview de cómo se realiza ese servicio, de cómo se toman las decisiones. También tenemos siempre disponibles para ustedes la Liquidity Line, que les muestra entonces todas las operaciones que se han realizado con este servicio, las operaciones buenas, las no tan buenas, las que han aportado, las que no han aportado, y todas desde el inicio de este servicio, y que ya va a cumplir 4 años con nosotros, ofreciéndolo para el público en español en el Instituto Español de la Bolsa. También vamos respondiendo personalmente sus dudas, sus preguntas. Nos preguntan mucho sobre la duración de las operaciones, que es más o menos 5 días activas, a veces más, a veces menos, dependiendo de la operación. Siempre les damos un poco más de detalle en nuestras llamadas, en nuestros correos. Nos preguntan mucho sobre el equipo, por quiénes los conforman, también se los vamos respondiendo, la forma de operar, cómo se llegan estas conclusiones. En detalle le ofrecemos lo que sería el how-to de cómo se llegan a estas conclusiones, cómo trabajan cada uno de los traders profesionales para llegar a las conclusiones. Y así ustedes pueden saber, pueden ver desde dentro este espectacular servicio. Entonces, les recuerdo que me tienen el servicio. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar semana a semana también con nosotros en estos encuentros. Quienes no lo tienen, aprovechen esta oportunidad. Si así lo desean, le podemos mostrar, como les decían, recorridos similares a los de ustedes, porque sabemos de muchas personas que no han estado nunca en los mercados, otras personas que se acercan por primera vez saliendo del demo, otras que no han tenido las mejores experiencias en los mercados, y les mostrábamos cómo personas con situaciones similares a las de ustedes han podido superar eso y ganar desde el primer momento con un servicio como Greenport. De igual forma, si nos estás escuchando y las operaciones en divisas no es lo tuyo, que no hay ningún problema. Hay personas que deciden un mercado sobre otro. También se pueden comunicar con nosotros y les daremos información sobre otros servicios que pueden ayudarles a ustedes a ganar y operar de forma profesional con nuestros expertos del Instituto Español de la Bolsa. ¿Okay? Así que para todo esto y más, aquí tienen nuestros números de contacto, más 34-692-926331, SMS, WhatsApp, llamada, estamos por allí. También tenemos el correo electrónico info@institutoespanyoldelabolsa.com. Por allí vamos respondiendo sus mensajes. De nuevo, muchísimas gracias a todos quienes nos están contactando día a día con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios, también con sus consejos y cómo presentarles a ustedes la mejor información y los mejores temas. Muy agradecido siempre por esa interacción, y quienes no tienen el servicio Green Forex, comuníquense, nos comentan que estuvieron en este webinar con nosotros y les daremos una excelente sorpresa que seguro aprovecharán al máximo. Quienes también están en el trading, quienes están en el mundo de los mercados, pero las divisas no son lo suyo, llámenos y les podemos explicar qué otra forma podemos guiarlos y ayudarlos a obtener los mejores resultados. Allí entonces tienen los datos, no duden en comunicarse con nosotros y mejorar sus operaciones y resultados. Así es, así que ya como dijo Leonor, precisamente creo que está más que claro en la cual usted va a tener la oportunidad de no solo trabajar de la mano de expertos, sino entender cómo analizan, entender ellos cómo ven el mercado, aprender y a su vez tener un espacio en el cual puedan ir ganando y teniendo una rentabilidad y un retorno, obviamente poco a poco a medida de que ustedes están en este proceso. Así que aprovechenlo, disfrútenlo y hagan parte de este tipo de servicios. Bueno. En efecto, ahorita vamos a hablar sobre los indicadores, en ciertos indicadores que nos ayudan a medir o que nos ayudan a ver un poco sobre el tema de la volatilidad, ¿sí? Obviamente, pues podemos utilizar diferentes indicadores al operar en Forex eh, con volatilidad, ¿sí? Con divisas de menor volatilidad, pues obviamente eh, podemos buscar, digamos, niveles de soporte, resistencia. Entonces, esto nos muestra dónde el mercado de divisas ha subido y retrocedido, por lo que pueden usarse para operar ayudándonos a predecir los movimientos del mercado. Podemos establecer nuestro stop loss en un nivel con el que nos sintamos cómodos para asegurarnos de que nuestras pérdidas no se vayan a acumular. Con pares de divisas, de hecho, pues de volatilidad alta,
es necesario estar atento a los cambios de precios, ya que estos pueden ser erráticos muchas veces. Estos son, los que vamos a ver, son algunos de los indicadores que podemos utilizar para operar precisamente con ellos. El primero, y que ya hemos hablado en bastantes ocasiones aquí, es este, las famosas bandas de Bollinger. Los podemos utilizar, precisamente se pueden usar para indicar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, lo que aumenta la posibilidad de que los precios comiencen a moverse en la dirección opuesta. ¿Y cómo? Como precisamente hemos visto en distintas dos situaciones. Uno en el cual obviamente el mercado llega a la parte superior o inferior de una banda, lo que me indica es que ya hay una sobrecompra o una sobreventa y que posiblemente va a haber una reacción contraria. ¿Sí? Y lo otro es que, por ejemplo, cuando vemos un aumento o, por ejemplo, una separación de las bandas, como es este el caso de acá, que empiezan a separarse, es un indicativo de un aumento de volatilidad dentro del mercado, dentro de este activo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es muy distinto cuando vemos que el mercado está aquí como encerrado, que podemos observar claramente cómo no existe una volatilidad, cómo no existe obviamente acá un movimiento, como acá el mercado está literalmente pausado, quieto, a diferencia cuando, por ejemplo, ya empieza a moverse y se aperturan las bandas. También tenemos otro que es el rango promedio verdadero, el Average True Range o el ATR, ¿sí? Es un indicador técnico que se presenta como una sola línea en un recuadro debajo del gráfico de un mercado. Cuando la línea sube, significa que el mercado obviamente se está tornando más volátil y cuando la línea baja, pues la volatilidad está cayendo. Ustedes lo pueden obviamente encontrar acá, el ATR. Entonces, aquí lo podemos encontrar. Entonces, cuando vemos que obviamente sube, hay un aumento de la volatilidad, como podemos ver acá, obviamente la línea empezó a bajar, porque aquí todo este momento hubo una disminución de la volatilidad. Y acá podemos encontrar cómo nuevamente vamos al alza en la volatilidad debido a los movimientos. Y por último, digamos, uno de los también muy utilizados es el índice de fuerza relativa. Es un instrumento para medir la magnitud de los cambios de precios, indicando nuevamente si una divisa ha sido sobrecomprada o sobrevendida y así poder tomar nuestras propias decisiones. Entonces, esto lo podemos encontrar como el índice de fuerza relativa o el famoso RSI. ¿Listo? Entonces, aquí ya obviamente también tenemos, perdón, vamos a volver a poner. Eso es lo que quería agrandar. Aquí ya podemos observar como, por ejemplo, tenemos ciertos momentos de sobrecompra, ¿cierto? O como, por ejemplo, existen en ciertas situaciones movimientos de sobreventa. ¿Vale? Cuando vemos que, por ejemplo, el mercado se pasa de los niveles normales. Entonces, esto nos ayuda obviamente a predecir o poder, digamos que tomar ciertas decisiones en lo posible que puede llegar a suceder en el mercado. Entonces, cuando existe acá una sobrecompra es porque el mercado ya, digamos que se cansó de que lo compraran tanto. Entonces, lo que va a buscar es obviamente un movimiento contrario. ¿Listo? Entonces, eso es una muy buena oportunidad. Existen distintas situaciones, obviamente, hay cierta relación en el tema, digamos, como de lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Existe cierta relación de volatilidad de mercados con lo que tiene que ver con la liquidez. Entonces, la liquidez del mercado es obviamente la facilidad con la que se intercambian los activos de este mercado y se mide, obviamente, con la ayuda de la profundidad del mercado, la estrechez del mercado, la velocidad de ejecución de las órdenes, la resistencia del mercado, ¿cierto? Entonces, de primeras podemos pensar que la liquidez está correlacionada negativamente con la volatilidad de un precio, pero la realidad es que es un poquito más complejo que eso, si te soy sincero. Entonces, a nivel macroeconómico, el efecto de la liquidez en la volatilidad de los mercados financieros está determinado, de hecho, por tres factores. Primero, la evolución de la base monetaria en Estados Unidos y en la zona del euro. Es importante. Segundo, lo que tiene que ver con la evolución de los spreads de crédito en los Estados Unidos y en la zona euro. Tercero, la evolución de la volatilidad implícita de las acciones en Estados Unidos y la zona euro. ¿Sí? Entonces, estos factores permiten afirmar que si el exceso de liquidez puede permitir la estabilidad de los precios, también pueden aumentar la volatilidad de los precios del mercado precisamente en distintas situaciones. Entonces, es importante, obviamente, revisar este tema, ¿sí? Entonces en Forex, de hecho, a menudo pues, se considera un mercado volátil y por lo tanto, pues obviamente ya sabemos que este conlleva cierto riesgo, pero la volatilidad en Forex, de hecho, es muy variable. Es un poco distinta, por ejemplo, a otro tipo de mercados como lo es el mercado de acciones y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un día puede haber dos picos de volatilidad y luego una fase de baja volatilidad, ¿sí? De hecho, la volatilidad del mercado de divisas varía, por tanto, en función, de hecho, pues de las horas.
¿sí? Entonces la volatilidad de una moneda depende de otros factores como ya los hemos hablado anteriormente, como son precisamente las tasas de inflación, tasas de interés, estabilidad geopolítica, política monetaria, importaciones, exportaciones, turismo. Entonces un par de divisas obviamente donde una de las cuales se deriva de una economía basada en productos básicos y el otro una economía basada en servicios, generalmente obviamente va a ser mucho más volátil, ¿sí? Entonces además los diferentes niveles de tasas de interés harán que un par de divisas sea más volátil que otro, ¿sí? Entonces por último, de hecho pues los pares de divisas cruzados, excluyendo digamos como el dólar estadounidense y los pares de divisas exóticos, también son generalmente pues mucho más volátiles. Hablemos específicamente, por ejemplo, de algunos, como puede ser la volatilidad del yen, ¿sí? Vamos a quitar aquí ya los indicadores. Déjenme un segundo. Entonces, en la moneda precisamente japonesa, desde 1870, el yen es emitido obviamente por el Banco de Japón, la organización también responsable de la política monetaria de Japón. Entonces, en este caso, la política es limitar la apreciación del yen hasta mantener la competitividad económica del país. Entonces, el yen es una de las tres principales monedas de refugio junto con el franco suizo y el dólar estadounidense. Para nadie es un secreto que el yen es una moneda, de hecho, digámoslo, pues no voy a decir tanto como manipulada, pero prácticamente sí, debido a que lo que hace el banco es tenerlo siempre dentro de cierto rango que a ellos les gusta, entonces obviamente es utilizada de esta manera. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué otro tema? Tenemos también la volatilidad del yuan. Entonces es la moneda china. El yuan es emitido por el Banco Popular de China, principalmente se opera junto con el dólar estadounidense. Entonces, la evaluación del valor del yuan a menudo se cuestiona debido a que la cesta de divisas en las que está indexado se basa principalmente en el dólar estadounidense y esto devalúa los yuanes. Por lo tanto, pues se encuentra infravalorada, manteniendo así el equilibrio de los países con un superávit comercial. También tenemos ciertos activos como por ejemplo es el petróleo o el oro, ¿sí? De hecho, pues si hablamos un poquito del petróleo así como por encima, pues el precio del barril de petróleo se lleva a cabo pues obviamente en dos mercados, que es el de Nueva York y obviamente el Intercontinental Exchange, ¿sí? Entonces, su clasificación obviamente es continua, es decir, se calcula 7 días, 7 días de la semana, 24 del día. eh, Esos datos se basan, digamos, como, bueno, el precio se basa en factores como las dotas de producción del país, de los países de la OPEP, acciones normalmente americanas, la situación geopolítica internacional, el valor del dólar, entre otros. Y si hablamos un poquito del oro, pues sencillamente pues el oro ha sido tradicionalmente un refugio seguro en tiempos de crisis económica y financiera. O sea, eso sí ya es algo que nosotros no desconocemos realmente en cuanto a cómo se maneja este tema, ¿sí? Entonces, para concluir el día de hoy, para ir ya concluyendo, entonces ustedes se preguntarán, ¿hay que evitar entonces los mercados volátiles? No realmente, ¿sí? Simplemente hay que extremar las precauciones, ya que los cambios de precios pueden ser bruscos y en grandes cantidades. Tener en cuenta nuestros stop loss, tener en cuenta obviamente nuestras operaciones, tener en cuenta los datos y las publicaciones de ellos, cuándo se van a publicar, tener en cuenta obviamente eso, ¿sí? Eh, para capitalizar la volatilidad, pues existen fondos de inversión específicos durante, digamos, los momentos de calma en los mercados. Tenemos que estar preparados para, obviamente, comprar ciertos momentos de volatilidad, así como en tiempos de turbulencia, pues debemos estar dispuestos a vender como tal. ¿Sí? Entonces es importante enfatizar que el trading con volatilidad eso es algo, digamos, como una oportunidad rápida, entonces es algo más a corto plazo. Entonces revisar constantemente los calendarios económicos, revisar obviamente constantemente las publicaciones, los datos, cómo estos van a poder afectar al mercado y así poder tomar unas mejores decisiones. ¿Listo? Es importante, obviamente, eh, tenerlo en cuenta para las futuras decisiones, los momentos donde ustedes puedan ver ciertos aumentos como tal, ¿sí? Entonces ya como para terminar, obviamente pues como muchas medidas técnicas, ya pudimos ver los indicadores que nos pueden ayudar a medir la volatilidad, ya sabemos que obviamente cuando vemos un aumento en ellos podemos llegar a tener movimientos mucho más rápidos que nos van a ayudar o afectar, de acuerdo obviamente a la decisión que hayamos tomado, pero a su vez nos van a apoyar al momento de tomar ciertas decisiones. Entonces, tener mucho cuidado cuando ustedes vean en algunos de esos indicadores un aumento de volatilidad, pues tener cuidado, poder tomar obviamente decisiones a tiempo, protegerse y cubrirse frente a cualquier situación o eventualidad y así poder obviamente estar tranquilos de ese tipo de situaciones.
Bueno, como les dije, obviamente voy a ir a una parte más teórica, porque hablar de la volatilidad es precisamente algo más teórico. A nivel gráfico, pues es mostrarles precisamente esos movimientos, cómo se ven esos momentos en la volatilidad, el por qué se dan, que ya aprendimos que obviamente es un factor más fundamental. Obviamente existen factores fundamentales que hacen que el precio se mueva más de una manera más amplia o más grande que otras ocasiones, como por ejemplo vemos estos tipos de movimientos así gigantes en activos como el oro, pero también los podemos ver precisamente en las divisas como el euro dólar y demás, cuando tenemos ciertas publicaciones, como hablamos, tuvimos durante esta semana temas de tasas de interés, temas también de inflación y vimos movimientos así fuertes que a comparación de los movimientos naturales del mercado, cuando no hay una noticia, pues obviamente sobresalen y se nota que son movimientos atípicos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Es importante que ustedes obviamente los reconozcan, puedan revisarlos, puedan verlos y aprender de esto. Ha sido un gusto para mí acompañarte esta semana, nuevamente información. Espero que esta información nuevamente, más allá de entenderla, más allá de haberla copiado en tu cuaderno, es que la empieces a aplicar, empieces a revisar, empieces a leer y cada vez puedas ser más profesional en este mundo que es el trading como tal. ¿Listo? Si gusto para mí, te extiendo un abrazo desde aquí, desde Colombia, desde Latinoamérica, donde te encuentres. Gracias por obviamente la invitación al Instituto Español de Leonor, por tenerme aquí una semana más con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Luis. Hemos contestado los mensajes y comentarios. Si no lo llegamos a contestar en el chat que tenemos, les pido que por favor no nos envíen el correo. Déjenme mostrarles el correo. Por aquí nos los envían por correo. Vamos a estar contestando sus preguntas y comentarios. No duden, por favor, en escribirnos lo que necesiten, lo que deseen, según la información que requieran. Le vamos a contestar en el menor tiempo posible, ¿ok? Recuerden que estamos aquí para ayudarlos a tomar las mejores decisiones en el mercado y para hacer que ustedes mejoren estos resultados gracias a la ayuda, a la mano, a la guía de profesionales en los mercados. Para nosotros fue un gran honor y un gran placer contar con ustedes en estos encuentros y será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego.